Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG, para la cual contamos con dos participantes internacionales. En primer lugar, les quiero presentar al doctor Enrique de Madaria. El doctor Enrique de Madaria es gastroenterólogo y pancreatólogo, trabaja en Alicante, España, y está dedicado a ver enfermedades pancreáticas. Y el doctor Sergio Sánchez Luna, que es gastroenterólogo y endoscopista, y actualmente se encuentra en Birmingham, en Alabama, donde se desempeña como endoscopista. Hoy nos toca hablar del tema de quistes o lesiones quísticas pancreáticas. Hola Luis, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir esta charla con vosotros. Hola querido Luis, para mí también es un honor estar de invitado aquí con dos amigos e invitados de lujo como Enrique y como tú. Realmente es para mí un honor poder participar aquí con la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar con este interesante podcast, le quiero preguntar a Sergio, ¿qué es una lesión quística de páncreas, Sergio, para abrir un poco el panorama de esta enfermedad? Sí, yo creo que una definición muy burda es que un quiste es un pequeño saco, ¿no? Lleno de líquido, de fluido. Y bueno, conforme pase este podcast, vamos a explicar por qué es importante hacer una clasificación muy precisa de estos, ¿no? Cuáles son los tipos de quistes que hay y por qué los estamos detectando ahorita con más frecuencia, ¿no? Que antes, pero en realidad es una pequeña colección o pues una gran colección de líquido y es un pequeño saco, ¿no? Así lo podemos definir un quiste. Justo comentas como una parte medular de esta presentación, ¿no? De repente son hallazgos en estudios de imagen, por lo cual la estadística o la incidencia de esta enfermedad se describe sobre todo en cantidad de estudios que nos reportan un quiste, ¿no? De manera incidental, ya que el paciente hace una tomografía por cualquier otra indicación y pum, de repente brinca esta lesión y nos mandan al paciente. ¿Con qué frecuencia encontramos esta lesión en los hallazgos de imagen, doctor Enrique? Pues hay un metaanálisis de 2019 que incluye casi 50.000 pacientes de 17 estudios y lo que describe es que un 8% de las pruebas de imagen que se realizan sobre el abdomen por cualquier otra causa ven quistes incidentales, lo cual es una barbaridad. Imaginaos el volumen anual que en cualquier hospital que haga pruebas de imagen esto supone. Afortunadamente, solo el 0,7% de estas lesiones, según este metaanálisis, tenía estigmas de riesgo de malignidad. O sea que es un hallazgo muy frecuente e incidental, pero afortunadamente la importancia de esas lesiones muchas veces es escasa. Correcto. Y bueno, estas lesiones son de diferentes tipos. ¿Cómo las podemos clasificar en general las lesiones quísticas del páncreas, Sergio? Sí, yo creo que hay distintas clasificaciones. A mí personalmente la que más me gusta, la que creo que para mí tiene más sentido es clasificarlas en lesiones que no tienen un potencial de malignidad o un potencial neoplásico, como son los pseudocistes o pseudoquistes. Y la otra gran parte que es donde realmente caen la otra parte de los quistes, que es por lo general, por lo cual nos refiere a nosotros pacientes para evaluarlos, es los que tienen un potencial de malignidad, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer esta clasificación. Dentro de los que tienen un potencial de malignidad, tenemos, históricamente se han clasificado como en una gran clasificación es en los quistes que son serosos y los que son mucinosos. Y muchas de estas características tienen que ver con estudios de histopatología, ¿no? En la cual se ve como el epitelio de la cápsula de este quiste. Y esto también nos ayuda, junto con otros estudios de imagen y por así decirlo, del líquido que tienen estos quistes adentro, que después vamos a ahondar en esto, hacer una clasificación más certera, ¿no? Pero en general tenemos, de parte de los que tienen un potencial neoplásico, tenemos el cistoadenoma seroso, tenemos
También otro tipo de quistes que los llamamos los neoplasias císticas mucinosas, las neoplasias mucinosas papilares intraductales, ya sea que tienen una conexión o que tienen, dependen de una rama lateral o que crecen junto con el conducto pancreático común. Después tenemos las neoplasias pseudopapilares sólidas y también tenemos otro tipo de quistes que también los podemos decir como de degeneración, ¿no? Hay ciertos tumores de páncreas como los tumores neuroendocrinos que también se pueden degenerar de manera quística, ¿no? Y también es otra clasificación que podemos hacer de estos. Incluso hay ciertos carcinomas, bueno, carcinomas de páncreas que también se pueden degenerar de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es una clasificación muy grosa, pero yo creo que hacer esa clasificación es importante, ¿no, Luis? Sí, claro. Bueno, de hecho, uno de mis profesores de pancreatología, el doctor Uscanga, en el Hospital de Nutrición, siempre nos hablaba que la historia clínica en estos pacientes que tienen quistes nos ayuda muchas veces a sospechar si puede ser un quiste que tiene un potencial maligno, no simplemente preguntar al paciente sus antecedentes. Entonces, creo que es un tip muy importante para todo nuestro auditorio. ¿Qué antecedentes en la historia clínica, Enrique, nos pueden hacer sospechar de qué tipo de quiste o qué antecedente es muy importante para sospechar en qué tipo de quiste particularmente? Pues una cosa importantísima es ver si ha tenido una pancreatitis aguda y cuándo la tuvo. ¿Por qué? Porque me acuerdo de una paciente que vi yo que tuvo una pancreatitis aguda, le hicimos un TAC y en ese mismo instante tenía un quiste perfectamente delimitado. Entonces, no era un pseudoquiste porque ya estaba perfectamente delimitado y la acababa de tener. Era la causa, en este caso fue un cistoadenoma seroso que dio una pancreatitis. Este caso lo pongo en el curso de Regional Centro de esta semana. Entonces, si ha tenido una pancreatitis y cuándo, si fue hace tiempo y tienes un quiste, pues puede ser la consecuencia de la pancreatitis, pero si es a la vez y muy bien delimitado, puede ser la causa. Hay que ver si tiene riesgos de factores de riesgo de pancreatitis crónica, pues que sea alcohólico, fumador, que tenga antecedentes familiares de pancreatitis, que tenga antecedentes familiares de cáncer, por ejemplo, hay síndromes como el von Hippel-Lindau que se asocia a lesiones pancreáticas, es muy raro, pero bueno, oye, si nos lo pasamos es un error. Luego, la edad y el sexo del paciente, por ejemplo, pues ciertos quistes que hablaremos a lo largo del podcast, pues son, por ejemplo, de mujeres de mediana edad, de mujeres ancianas, otros no tienen relación con el sexo y más con la edad. Y luego los síntomas. Aparte de la pancreatitis, si son pacientes con dolor, con síndrome constitucional e ictericia, cuanto más síntoma, más posibilidad de que sean lesiones que haya que operar, por supuesto, porque están dando problemas. Y cuanto más síndrome constitucional e ictericia tengan, más posibilidad de malignidad. Eso a grandes rasgos son las joyas que podemos extraer de la historia clínica del paciente. Excelente respuesta. Creo que es lo que buscaba del doctor Enrique. Y bueno, nos mencionó un caso de un quiste seroso que una paciente dio pancreatitis. Comencemos a hablar de estas lesiones serosas. ¿Cuáles son las características clínicas, Sergio, de los quistes serosos y cómo los podemos clasificar? Sí, típicamente, como bien lo dijo Enrique, tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, el género del paciente, características clínicas, pero generalmente los cistoadenomas serosos se presentan en la tercera edad de la vida, es decir, en mujeres principalmente a partir de los 65 o 70 años, ¿no? Es cuando generalmente los vemos, ¿no? Y estos pueden ser asintomáticos o sintomáticos, ¿no? La razón por la que menciono esto es porque ha habido estudios multicéntricos que han descubierto que el potencial de malignidad de estas lesiones es muy bajo, menos del 1%, ¿no? Como 0.1% más o menos, ¿no? Y esto es importante porque en un paciente que tiene un cistoadenoma seroso, que es asintomático, generalmente, pues bueno, platicamos con el paciente, vemos cuáles son sus preferencias y realmente, generalmente no ofrecemos más seguimiento a este tipo de quistes, ¿no? A menos de que sean sintomáticos o que la persona desarrolle síntomas, ¿no? Eso es importante mencionar, como lo había dicho Enrique. Hay un fenómeno que en imagen se puede ver, que es como una cicatriz central, ¿no? Y esto lo menciono porque
es realmente, no todos los cistodenomas serosos tienen esto, menos del 30% probablemente tengan este tipo de estigmata en imagen. Y generalmente en ultrasonido, en estudios de resonancia magnética o TACS, se pueden ver como si fuera como un panal de abejas, pequeños, les decimos microquístico, o a veces pueden ser también grandes, ¿no? Pero generalmente en personas que son asintomáticas, que son mujeres que ya están en la tercera etapa de la vida, generalmente no ofrecemos más seguimiento en este tipo de quistes, ¿no? En los cistodenomas serosos. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Enrique. Específicamente, doctor, ¿qué nos reporta el ultrasonido endoscópico? ¿A qué pacientes le debemos de solicitar? Y finalmente, ¿qué pacientes son aquellos que llevan a una aspiración por aguja fina cuando se sospecha de un quiste seroso? Depende un poquito qué disponibilidad tiene el centro de la ultrasonografía endoscópica. Por ejemplo, en mi centro tenemos muchísima disponibilidad, hay gente que se dedica solo a eso, entonces nuestra tendencia es hacer a casi todos una ecoendoscopia, pero se puede ser más restrictivo en algunos casos. Hombre, yo creo que toda lesión que tenga cierto tamaño, más de 1 o 2 centímetros, a pesar de tener un aspecto típico en TAC o resonancia, merece una ecoendoscopia. Quizá una lesión muy pequeña o en un paciente... A ver, hay pacientes que no vas a hacer nada seguro porque son un paciente de 90 años que está asintomático y tiene una lesión de un tamaño pequeño. Si no vas a hacer nada, pues a lo mejor no merece la pena. Yo creo que hay que hacerla cuando el resultado permite cambiar de decisión o afianzar una decisión. Y muchas veces, en el caso de las serosas, cuando vemos los hallazgos típicos que describió Sergio, cicatriz central, panal de abejas, pues no pinchamos porque no merece la pena. Si pinchamos es porque hay algunos subtipos de cistoadenoma seroso que pueden simular el cistoadenoma mucinoso, del que hablaremos luego, entonces hay duda razonable. En esos casos sí que merece la pena pinchar. Y una glucosa en el líquido del quiste no baja, que sea normal, un CA muy bajo y una citología negativa para malignidad, todo ello va muy a favor de que se trate de un cistoadenoma seroso, que, como se ha mencionado, pues tiene se sigue simplemente, a menos que sea sintomático, porque la capacidad de malignización se considera hoy en día casi nula. Creo que han tocado un tema muy importante. Es importante saber y estar seguros que es un quiste seroso, porque parece que el porcentaje de progresión en estos pacientes es muy bajo. En números, Sergio, en estadística, en evidencia científica, ¿cuál es el riesgo de progresión de un paciente con una lesión serosa a un cáncer de páncreas? Sí, yo creo que, como lo había comentado con anterioridad, el riesgo en un reciente estudio que hubo es de menos del 1%. De hecho, es bastante bajo para un cistoadenoma seroso, como del 0.1%, ¿no? Entonces, sí no es un riesgo cero, esto sí es importante, como bien enfatiza Enrique, no hay un riesgo cero, nulo, pero es un riesgo muy bajo, ¿no? Y por eso es... tomar en cuenta el paciente, ¿no? En general, yo creo que ahorita que estaremos platicando, ¿no? De los quistes pancreáticos, a mí algo que se me viene mucho en mente es que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos cuando evaluamos un quiste en el páncreas es preguntarnos si el paciente va a ser fit, ¿no? O si el paciente sería un candidato a cirugía, ¿no? Porque hay pacientes en los cuales estamos empezando a hacer muchos estudios que a final de cuentas o no quieren, que está bastante bien, o no serían candidatos a cirugía, ¿no? Entonces ahí también es importante ver esa parte que es importante, si el paciente eventualmente sería fit a cirugía o si tiene la capacidad para que se haga una cirugía. Y como bien lo dice Enrique, ver si lo que vamos a hacer cambiaría, ¿no? El tratamiento ulterior del paciente. Muchas gracias, Sergio. Pues bueno, estos quistes aparentemente son benignos y muchas veces no habría necesidad de hacer nada en ellos.
El doctor Enrique hace unos momentos nos habló de un paciente que tenía un quiste seroso y le produjo una pancreatitis. A lo mejor ese paciente sí requiere un tratamiento. Y va dirigida esto la pregunta, Enrique. ¿Qué pacientes con lesiones quísticas serosas, que ya sabemos que son serosas, son meritorios a un tratamiento quirúrgico? Pues el tamaño, por ejemplo, nosotros no lo tenemos tan en cuenta para operar, al contrario que muchos otros quistes, porque este es un tumor que puede ir creciendo poquito a poco. A ver, esto lo típico es tener una señora mayor, 60, 70 años, con una masa que puede ir creciendo poquito a poco, pero a lo mejor 1 centímetro cada 2 años, por ejemplo. Entonces nosotros, por mucho que crezca, a menos que sea relativamente joven, esperamos a que tenga síntomas, porque la mayor parte no habrá que hacer nada y van creciendo tranquilamente y poquito a poco y no hay problema. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tenido pancreatitis. Esa paciente se operó. Tuvimos una paciente mayor que hizo ictericia, una gran masa pues en el cuerpo que llegó a cerrar, a obturar la vía biliar, también la operamos. Solo si hay síntomas. El dolor puro es raro. No, vamos, por lo menos en mi experiencia no es frecuente, pero pancreatitis he visto varias, ictericia he visto una, o sea, lo más frecuente que vemos es la pancreatitis. Nosotros operamos estos tumores cuando hay síntomas y si no, no. El tamaño como criterio aislado no nos parece suficiente. Muchas gracias, doctor Enrique. Y bueno, para finalizar esta parte de los quistes serosos, ya nos dejaron muy claro que el riesgo o potencial maligno es malo y que solo hay que operarlos cuando dan síntomas. Pero en los pacientes que no se operan y tú les dices que tiene riesgo maligno, pero es muy bajo, siempre les genera la duda de si se deben vigilar y cada cuánto se deben vigilar. ¿Sabemos este dato, Sergio? Yo personalmente, en mi práctica, lo que hago es platico con ellos, ¿no? Discuto que hay, porque yo que es importante comentar esto, porque todos los estudios que hacemos tienen riesgos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Las tomografías, ¿no? O sea, hay estudios ya recientes que muestran que después de cierto número de tomografías, la exposición a la radiación puede tener efectos severos en los pacientes como leucemias, ¿no? Esto lo sabemos, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿qué pasa si hago ultrasonido endoscópico? ¿No? Pues realmente, digo, no porque planeé tomar una biopsia o algo así, pero todos los procedimientos que hacemos tienen riesgos, ¿no? Yo creo que aquí, especialmente en este tipo de lesiones, lo que es importante comentarle al paciente es que el riesgo es extremadamente bajo, ¿no? Y que a menos de que dé síntomas, ¿no? Como bien lo decía Enrique, creo que ahí es pertinente que el paciente vuelva a la clínica, volvamos a platicar y volvamos a hacer un estudio de imagen, ¿no? Pero creo que es importante tener una buena relación con el paciente para cerciorarnos que entienda que el potencial es muy bajo y que todos los estudios que se hacen tienen riesgos, ¿no? No son procedimientos que no tienen ningún riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante comentar que en mi práctica, a menos de que el paciente desarrolle síntomas, yo volvería a reevaluar no con imagen, pero si no tiene síntomas, más bien yo creo que es de platicar con el paciente, hacer entender que el riesgo es bastante bajo, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Bueno, miremos a un quiste que a todos nos causa mucha más ansiedad, las lesiones quísticas mucinosas. ¿Cuáles son las características de estas lesiones mucinosas, doctor Enrique? Pues suelen ser definidas igual que las serosas, se suelen llamar, dentro de todas las palabras que hay para definirlas, que son muchas y muy floridas, lesiones microquísticas, pues son macroquísticas. La neoplasia el cistoadenoma mucinoso suele ser una lesión quística con una sola cavidad o pocas cavidades septadas, con un septo que las divide, pero no muchos septos que hagan pequeños compartimientos, sino grandes compartimentos. Y es un tumor relleno de moco y, pues bueno, este tiene, como va a hablar ahora Sergio, pues mucho mayor potencial de malignidad. Justo la importancia de estas lesiones estriba en esto, ¿no? ¿Y cuál es el potencial maligno en número, Sergio, de estas lesiones? Ok. De hecho, si uno ve las guías de la Asociación Americana de Gastroenterología,
ellos comentan porque describen un estudio en el cual aproximadamente 10% de este tipo de lesiones pudieran tener focos de displasia, los otros decimos displasia alta, de alto grado de displasia, o de adenocarcinoma, de carcinoma, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante porque aquí, como bien lo decía Enrique, el potencial de malignidad se incrementa considerablemente en relación con los quistes que son serosos, ¿no? Por eso es importante, como bien lo decía Enrique, tener en cuenta que pues, esto sí es otro mundo en el cual realmente nuestro abordaje clínico y diagnóstico es totalmente distinto a las lesiones serosas. Y en el caso de las lesiones serosas, Enrique, cuando los llevas aspirado, digo, ¿qué es los datos o qué es lo que buscamos en el ultrasonido? Y cuando hacemos una biopsia con aguja fina y un aspirado, ¿cuáles son los datos más importantes que nos dan el diagnóstico de estas lesiones? Al contrario de las lesiones serosas, las mucinosas tienen un CA elevado, tienen una glucosa baja, el líquido es moco, que esto, dicho fino y dicho en clubs de la alta sociedad, es que tiene el string test positivo, que es que si pones dos cristalitos con el líquido y los separas, pues se forma pues una línea como de moco que separamos, pero en realidad lo que estamos diciendo es que es moco y ya está, que es filante, ¿no? Pues esas, o sea, CA elevado, glucosa baja, filante, esos son las grandes, los marcadores de esta neoplasia y raramente, pero a veces se ve, pues puedes tener una citología positiva hacia un epitelio mucinoso, que sería patognomónico pues, de lesión mucinosa en general. Lo que caracteriza definitivamente a este tumor solo se ve en la pieza quirúrgica, que es que tiene un estroma ovárico que rodea al quiste, y eso es lo que es realmente patognomónico de cistoadenoma mucinoso. Pero bueno, para tomar decisiones, con saber que es una lesión mucinosa, nos es suficiente y esas son las características, aparte de las de imagen que hemos hablado antes. Bueno, ya nos habló el doctor Enrique brillantemente de las características. ¿Cuándo decide Sergio mandar un paciente con una lesión mucinosa? Ya nos hablaste de que 10% pueden hacer una neoplasia, ¿no? ¿En qué momento deciden mandar a un paciente a una terapia quirúrgica, un procedimiento quirúrgico para esta lesión? Esto es lo que comentas es muy interesante, Luis, porque aquí, y digo, esta es mi práctica, no sé ahorita qué comentará Enrique, porque hay que comentarle, ¿no? al público que nos escucha que hay varias guías de práctica clínica, ¿no? Para manejo de quistes pancreáticos y también especialmente hay guías de práctica clínica para este tipo de lesiones y para también los que les decimos que son los IPMNs, ¿no? Y realmente yo creo que la gran mayoría de nosotros tomamos poquito de cada una y tenemos como una versión muy personalizada, ¿no? De la lesión, están perdón, del manejo, tenemos las guías de Fukuoka, las revisadas, y también tenemos las guías del ECG, tenemos guías de la ASGE, y bueno, hay varias guías, ¿no? Yo algo que a mí me gusta, y si quieres lo puedo platicar cuando pasemos al tema de los IPMNs, a mí me gusta como unificar el manejo de estas lesiones junto con los IPMNs, porque, por ejemplo, por las guías de Fukuoka, que son las revisadas, hay estigmata o hay cierto tipo de características clínicas o de imagen que les podemos decir que son high risk, de alto riesgo, ¿no? Hay otras que le decimos worsen features, ¿no? Que estas son características de preocupación, ¿no? Y yo creo que a mí me gustaría englobar esto cuando toquemos el tema de IPMNs para realmente hacer un flujo que nos permite decir, mira, estos son los pacientes que si el paciente está fit para cirugía, tenemos que mandarlo a que sea evaluado, ¿no? Porque todo este tipo de decisiones yo creo que se hacen mejor de una manera multidisciplinaria, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos conferencias una vez a la semana en la cual se discuten todo este tipo de lesiones con un radiólogo, con un oncólogo, con un cirujano, con un patólogo,
con un endoscopista, con un gastroenterólogo y se toma una decisión en consenso, ¿no? Yo creo que eso es lo que el paciente necesita, creo que es lo más apropiado y en caso de que un gastroenterólogo se encuentre esto en su práctica clínica y no tengan tanta experiencia, referir a este tipo de pacientes a un centro de referencia en el cual tengan experiencia no solamente en el manejo diagnóstico clínico, pero también quirúrgico, ¿no? Entonces, yo ahorita comento como los criterios porque a mí me gusta englobarlos también junto con los IPMN para hacer el flujo de manejo. Justo, es que uno lee y uno se encuentra con guías inclusive del Colegio Americano de Radiología, ¿no? Entonces tenemos guías por todos lados, algunas que marcan algunas medidas, otras medidas o algunos datos de alarma, ¿no? Y bueno, siempre es una decisión difícil. También es muy importante en qué sitio está, ¿no? Porque ya que para el cirujano depende de la posición que esté, es más fácil o más difícil operar. Y bueno, hay pacientes que tienen algunos criterios muy importantes para operarse. Y aquellos pacientes que no se operan, ¿cada cuánto se deben vigilar? Doctor Enrique. Pues yo he de decir que tengo cierto sesgo porque yo participé en la guía europea de quistes de páncreas, se publicó en GAD, y en esta guía recomendábamos el primer año seguir cada 6 meses y posteriormente de forma anual. En la guía europea se recomendaba resecar los pacientes de más de 4 centímetros, luego si queréis lo podemos discutir, porque es raro que sean malignos por debajo de 4, pero por ejemplo este algoritmo no está contemplado en las otras guías que en principio sí que favorecen más la resección. Y bueno, luego veremos la experiencia de Sergio englobando todo a ver cómo lo podemos hacer, pero el seguimiento en principio de la guía europea es ese. Anual, el primer año cada 6 meses y luego anual. Sí, justo por ahí, si mal no recuerdo, las guías de este lado del mundo dicen que 3 centímetros, ¿no? Y la europea dice 4 centímetros. Eso siempre genera un poco de confusión en los lectores que luego queremos aplicar las guías al pie de la letra y que sabemos que no lo debemos de hacer. Y bueno, aquel paciente que ya se operó, Sergio, que le encontraron, digamos, un paciente que tenía una lesión de 4 centímetros y datos de mal pronóstico, o sea, lesiones de alto riesgo, que no hay duda que se tenía que operar y ya lo operaron. Este paciente una vez operado ya está curado y lo podemos liberar o tenemos que seguir vigilándolo y cada cuánto lo tenemos que vigilar si tenemos que seguir vigilándolo. Sí, yo creo que aquí es bien interesante saber que incluso los pacientes que han tenido resección quirúrgica están a riesgo de desarrollar un nuevo foco por ejemplo, cuando se resecta un IPMN, puede crecer otro nuevo quiste, ¿no? Ya sea en el área o totalmente en otra parte distante, ¿no? De donde se resecó. También estos pacientes pueden desarrollar cáncer de páncreas, ¿no? Hay estudios que han comentado que incluso después de resección hubo pacientes que desarrollaron cáncer de páncreas y yo creo que no es como previamente se pensaba, ¿no? Que una vez que se resecaba el riesgo era totalmente cero, ¿no? Yo creo que esto es importante comentárselo al público, incluso en pacientes que por X o Y razón se les sigue haciendo seguimiento por alguna lesión por la cual no han tenido cirugía, no ha habido, por ejemplo, ciertas guías mencionaban, bueno, después de tantos años, si está estable, no, done deal y se acabó, ¿no? Y ha habido estudios recientes en los cuales han dicho que el riesgo persiste, ¿no? Y que a veces debemos de ser más cautelosos a la hora de decidir cuándo queremos parar el seguimiento de este tipo de lesiones, ¿no? Ahora sí que realmente hay muchos centros que lo hacen de manera distinta. Yo creo que, no sé cómo lo hacen con ustedes, Enrique, pero yo creo que una vez que el paciente tuvo una resección, no es nada, o sea, como le dimos, creo que es razonable hacer un estudio de imagen a los 6 meses, después al año, y hay centros que hacen al año por un par de años, y después, dependiendo de características clínicas, de cómo está el paciente, de muchos factores, este tipo de intervalos se pueden extender, ¿no? Sería difícil hablar de un número específico porque, como bien lo comentas, hay infinidad de guías sobre esto y cada centro tiene
como cosas muy particulares de algunos protocolos de investigación o de seguimiento en los cuales los pacientes entran. Pero bueno, lo importante es comentarle que al público, al general que nos escucha, que el riesgo no es cero después de la cirugía, ¿no? Incluso con los IPMN el riesgo no es cero. Puede haber focos de IPMN o focos de displasia que pueden volver a crecer y se pueden volver a desarrollar en lesiones malignas, ¿no? Yo ahí diferenciaría entre neoplasia entre cistoadenoma mucinoso, que si es benigno y se reseca, en teoría es muy poco probable que vuelva, y el IPMN, que sí que tienes que seguirlo toda la vida porque sí que tiene más riesgo. O sea, yo creo que ahí hay un comportamiento diferente. IPMN, seguir toda la vida, y el otro, en teoría, en las guías dicen de no seguirlo. Yo tuve un caso terrible que no es el ejemplo, y a lo mejor es malo que lo cuente, pero yo tuve una paciente con un gran cistoadenoma mucinoso, se operó, el patólogo lo dio como benigno y le hice una prueba de imagen después, que en teoría hay guías que dicen que no hay que hacer, y tenía metástasis. Había sido un error, era tan grande que no se había analizado se hizo un muestreo y no salió neoplasia, que lo ha dicho en algún momento Sergio, que podía haber en algunas zonas específicas pues diferente grado de displasia o incluso malignidad, no se detectó y tuvo metástasis. O sea, que todo es un poquito, bueno, pues una cosa son las guías, como decía Luis, y otra cosa lo que hay que hacer, que a veces, pues hombre, tampoco hacer un pequeño seguimiento al menos de las cistoadenomas mucinosos, pues yo creo que no es ninguna cosa que no se deba hacer, pero bueno, en teoría no hay que seguirlos a largo plazo, al contrario que los IPNMs que veremos ahora. Sí, justo entre estas dos lesiones hay algunas características entre las IPMN y los quistes serosos que nos ayudan mucho a clasificar, ¿no? Y bueno, ya que estamos tocando el tema de las IPMN, Enrique, ¿cuáles son las características clínicas de estas lesiones y en qué se diferencian estas lesiones para que nos quede claro de los quistes mucinosos? Los IPNMs es un tumor mucinoso que tapiza los conductos del páncreas. Entonces, según donde esté, lo llamaremos de ducto principal si afecta al Wirsung. Cuando es de ducto principal, produce moco y dilata el ducto, con lo cual no es un quiste, sino una dilatación del conducto de Wirsung, pero aún así se sigue clasificando como lesiones quísticas. Y luego, si afecta a ramas laterales, el moco se acumula y da una bolita, da una lesión quística como las otras que hemos visto. Con estas dos variedades podemos hacer las combinaciones pertinentes, que es que esté en ambos, en uno solo, o que además pueda ser múltiple. Incluso todos hemos tenido, o todos los que vemos más páncreas, hemos visto casos de estas lesiones afectando a la mayor parte del páncreas. Entonces, este es el aspecto que tiene en pruebas de imagen. ¿Cómo diferenciarlo del cistoadenoma mucinoso y del seroso, ya que estamos? Pues porque tiene comunicación con el sistema ductal, porque crece en el sistema ductal. Más que comunicación, es que es una continuación del sistema ductal con un sistema ductal sano. Entonces, si pinchamos estas lesiones, tiene cierta tendencia a tener la amilasa más alta que las otras lesiones que no tienen una comunicación. Pero eso es teoría, porque luego ves de todo. Pero en teoría, más amilasa y por lo demás las mismas características que las lesiones, que el cistoadenoma mucinoso que hemos hablado. CA elevado, glucosa baja, filante, y esto es un poquito el espectro clínico que nos vamos a ver. Muchas gracias, Enrique. Pues justo nuestro profesor de pancreatología nos decía esto, ¿no? La comunicación con un conducto es de vital importancia. Y bueno, ya se nos adelantó aquí un poquito, el doctor Enrique nos dijo cómo se clasifican, ¿no? Son de conducto principal y las de conducto secundario. ¿Y qué estudio, Sergio, es el que solicitas o qué estudios se te facilitan a ti más para saber si estas lesiones tienen comunicación con el conducto? ¿Qué estudio ayuda más? Yo creo que en mi práctica es muy, muy interesante, ¿no? Porque hay veces que en estudios de imagen, de resonancia,
a veces es muy evidente ver una comunicación, pero incluso cuando haces ultrasonido endoscópico, que técnicamente uno dice, bueno, es que puedo obtener un mejor estudio, puedo estar más cerca de la lesión, a veces es difícil ver una comunicación obvia, ¿no? No porque no exista, una cosa es que exista, ¿no? Como bien lo decía Enrique, porque de estos, o sea, existe porque existe esa comunicación, y otra cosa es que la puedes detectar endosonográficamente, ¿no? Hay veces que son muy obvias, especialmente en lesiones que son grandes, y hay veces que no son tan obvias, ¿no? Entonces, puedes sospechar que hay una comunicación, ¿no? Pero a veces no la puedes ver, ¿no? Yo creo que aquí, como bien lo dice Enrique, es de vital importancia, ¿no? Y hacer esta distinción, porque los IPMN de conducto principal tienen un riesgo mucho mayor, hasta como del 60 y tantos por ciento, ya estos son estudios que se hacen en espécimes ya que tienen cirugía, o sea, que se resecan, ¿no? De tener displasia de alto grado o incluso cáncer un foco de carcinoma, de adenocarcinoma, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el riesgo o la lesión que más tiene riesgo es el IPMN de conducto principal, ¿no? Por eso es de vital importancia hacer esta clasificación, como bien lo decía Enrique. Justo hablaron. Creo que yo en lo que más he leído los grados de displasia, digo, por ejemplo, en los quistes serosos puros, no se habla tanto del grado de displasia. En cambio, en la IPMN sí se habla del grado de displasia, al igual que lo vemos en otras patologías como esófago de Barrett. ¿El grado de displasia en estas lesiones es útil, Enrique? ¿Nos cambia la forma de ver a los pacientes? Sí que nos cambia, cuanta más displasia, más riesgo de cáncer, pero hay que decir que la displasia es difícil verla en las muestras histológicas, porque normalmente es fácil o relativamente fácil, eso lo sabe mejor Sergio, que es econdoscopista, yo soy clínico, pero es más fácil conseguir líquido que conseguir células. De hecho, si no me equivoco, hay estudios que la sensibilidad es solo de 1/3 de los casos conseguir células en pinchar quistes, en estudios prospectivos con muchos pacientes. Entonces, la displasia importa, pero la mayor parte de ocasiones no vamos a disponer de ese dato para tomar decisiones, y que será algo que veamos en la anatomía patológica de la resección. O sea, más que un dato a priori, es un dato a posteriori, una vez que el paciente está operado. Y esto a lo mejor nos sirve para vigilar al paciente. Sergio, ¿cuáles son los datos del ultrasonido endoscópico o qué datos clínicos te ayudan a ti para enviar a un paciente un tratamiento quirúrgico cuando ves una lesión en el conducto? Sí, yo creo que hay ciertos criterios endosonográficos que son importantes. Por supuesto, uno muy clásico es medir el conducto pancreático principal, ¿no? Principalmente está dilatado más de 1 centímetro, de 10 milímetros, ¿no? Es cuando, por ejemplo, las guías de Fukuoka te dicen que esto es un estigmata de alto riesgo, ¿no? Entonces, esto es principal. El otro es encontrar un nódulo, le decimos un nódulo mural, ¿no? Y esto es importante, hacer una clasificación. Generalmente, si este es más de 5 milímetros, 5 milímetros o más, también está clasificado como un estigmata de alto riesgo. A veces podemos ver también, les decimos nosotros, como bolas de mucina, ¿no? Y es importante también tener buena experiencia para saber identificar una bola de mucina de un nódulo mural, ¿no? Y para esto también se puede usar técnicas de Doppler, ¿no? Incluso, ¿no? Cuando hay una duda, como bien lo decía Enrique, a veces se pueden tomar biopsias de este nódulo mural, que sería lo ideal. Pero bien, como lo dice Enrique, ¿no? Hay muchas veces que este tipo de biopsias o sea, pueden ser positivas solamente en 1/3 de los pacientes, ¿no? Y es cuando realmente esto se pone más complejo, ¿no? Aún, porque has visto estigmata de alto riesgo, pero no tienes una buena citología, ¿no? Y bueno, no necesitas tener una citología totalmente positiva, ¿no? Si tienes datos de alto riesgo, realmente este paciente debe ser evaluado para no cirugía. Yo creo que también lo otro que es importante clasificar es que hay veces, como bien lo decía Enrique, que nos basamos puramente en obtener líquido, ¿no? De este tipo de quistes, ¿no? Hay veces también, por ejemplo, yo tuve mentores que también hacían, hay un tipo de biopsia
o de aguja que tiene un pequeño forceps, ¿no? Un microforceps, ¿no? Y lo que se trata de hacer es tomar biopsias de la pared, porque realmente, o sea, el centro del quiste, pues es moco, es líquido, ¿no? A veces tienen pocas o realmente nada de células, ¿no? Pero donde, como bien lo dice Enrique, realmente el diagnóstico de este tipo de lesiones se establece por el epitelio que está en la pared, ¿no? Entonces, por eso es importante que se tomen este tipo de biopsias con este forceps, ¿no? Con de la pared del quiste. Y ¿cómo se llama? Y esto es algo que también se hace, ¿no? Pero bueno, yo creo que esos son como cosas endosonográficas por las cuales también tenemos que estar preocupados. A veces también podemos ver cierta atrofia del páncreas más proximal a la lesión. A veces el conducto se dilata y se vuelve a ser de calibre normal. Y bueno, el tamaño, ¿no? Como bien lo decía Enrique, nosotros, por ejemplo, para nosotros ya, o a mí me gusta tomar como tamaño ya para mandar a un paciente a cirugía 3 centímetros, pero bueno, esto también depende del centro, centros que son 3 o más, o centros que son 4, ¿no? Y esto depende también de prácticas bastante personales, ¿no? O de centros, ¿no? Pero bueno, más o menos esto es lo que tratamos de evaluar, querido Luis. Justo nos hablaste ya de tal vez los criterios más importantes para mandar a un paciente a tratamiento quirúrgico y aquellos pacientes, Enrique, que no van a tratamiento quirúrgico, ¿cada cuánto, cómo los vigilas? Porque si leemos cada una de las guías nos habla de diferente tamaño, diferente periodo de vigilancia. ¿Cómo nos podría resumir esto, Enrique, para hacérnoslo más digerible a todos? Porque es un poco complejo a veces leer esta información. Bueno, lo que os decía de las guías europeas son súper simples, que es cada 6 meses primer año y luego anual. Y luego el resto de guías, pues hay un algoritmo que yo no me sé de memoria, pero por ejemplo Fukuoka, pues dependiendo de los estigmas y del tamaño, pues te recomienda unos periodos de seguimiento diferentes. Entonces, bueno, yo creo que en la práctica real tenemos que abrazar una guía de práctica clínica, bueno, o hacer como Sergio, que hace bueno, pues o se queda con lo mejor de las guías o tiene su propio esquema, pero nosotros seguimos las guías europeas. Yo antes usaba Fukuoka, que están súper bien también. Yo creo que en la práctica clínica lo mejor es tomar una guía y seguirla al pie de la letra en cuanto a seguimiento y tamaño. También eso tiene una cobertura legal que te puede ayudar, ¿no? Quiero decir que si tú sigues una guía y luego hay algún problema, tú has seguido la guía. Pero bueno, yo creo que no hay suficiente evidencia para decir que una guía es mejor que otra. La guía más criticada es la de la AGA, que bueno, pues decía de dejar de seguir a un gran número de pacientes y eso fue muy, muy criticado y realmente dentro del mundo de los pancreatólogos no se tiene muy en cuenta las guías de la AGA, pero Fukuoka y las guías europeas, pues se puede seguir una de ellas y abrazarla y tirar para adelante en el seguimiento de estos pacientes. Bueno, y tal vez el doctor Enrique ya nos augurió algo respecto a estas lesiones. Estas lesiones son un poco diferentes a los quistes mucinosos, que esos, dice el doctor Enrique, que a lo mejor podrías dejar de seguirlos después de un tratamiento quirúrgico, dependiendo de cómo veas el tamaño de la lesión, ¿no? Pero estos pacientes que tienen IPMN siempre debemos seguirlos. ¿Cómo se deberían seguir, Sergio? Yo creo que, mira, por lo menos yo también trato de simplificar las cosas para mí. Si tuvo tratamiento quirúrgico, por lo menos es una vez al año, por lo menos, para mí. Pero aquí hay algo que también, y digo, no sé, Enrique, cuál sea su práctica, pero hay por lo menos 3 cosas que son importantes que las guías de Fukuoka lo mencionan, que es en los márgenes, ¿no? De resección, ¿no? Hay veces que todavía en los márgenes de resección hay histología con displasia de alto grado o hay historia familiar de adenocarcinoma de páncreas, ¿no? O también lo dicen las guías que el tipo del espécimen del IPMN no es que no es intestinal, ¿no? Es un tipo, ¿no?
Entonces, creo que en ese tipo de pacientes que tienen algunas características deberían ser más agresivos y cada 6 meses, ¿no? Puede ser cada 6 meses, primer par de años y por lo menos, yo creo que por lo menos una vez al año, ¿no? Pero no sé, Enrique, cuál sea tu práctica con este tipo de pacientes. Pues nosotros, dependiendo un poquito también qué tipo de lesión y la histología, pues somos más o menos agresivos, pero al final yo creo que una vez cada año, cada 2 años se pueden seguir, ¿no? Yo la verdad es que no, tuve una paciente sueca que se operó y recidivó, pero no he visto muchos casos de recidiva, la verdad. No es algo que me haya encontrado frecuentemente. Yo os he de decir que yo estoy en un hospital que no veo casos de referencia. Yo veo los quistes que surgen de una población determinada de 200.000 personas. Si tú en clínicas que reciban pacientes de muchos sitios, pues probablemente la experiencia sea más intensa en cuanto a recidiva, pero a nivel de un hospital terciario que no tiene casos de referencia, como en este caso en los quistes, en el seguimiento, frecuente no es. Yo creo que cada año, cada 2 años es algo que se puede plantear. Muchas gracias, Enrique y Sergio. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de las neoplasias papilares sólidas. Ya finalizando estas lesiones, ¿cuáles son las características clínicas de estas neoplasias papilares sólidas, Enrique? Bueno, lo primero que quiero deciros es que son rarísimas, pero rarísimas. Yo he visto, fijaos que yo, que me dedico a páncreas, creo que he visto una o dos a lo largo de mi vida y una de ellas solo manejada directamente por mí, porque son realmente raras. Pues son lesiones heterogéneas en pruebas de imagen, con áreas de hemorragia, con áreas quísticas, con áreas sólidas, en mujeres jóvenes sobre todo, más hacia la cola del páncreas y a veces tienen calcificaciones en la parte de fuera y ese aspecto heterogéneo, sólido, quístico y sobre todo en una mujer joven y en más hacia cola de páncreas son las que te tienen que hacer pensar que es una de estas lesiones, por otro lado, muy raras. Muchas gracias, Enrique. Y la siguiente pregunta es para Sergio. ¿Cuál es la importancia de estas lesiones, Sergio? Bueno, yo creo que lo importante es identificar, como bien lo dice Enrique, que son lesiones muy raras, pero principalmente ocurren en mujeres jóvenes, ¿no? 20, 30 años, ¿no? Es generalmente lo que la literatura describe, ¿no? En esto. Yo creo que muchas personas pasarán y no verán una de este tipo de lesiones, ¿no? Porque son lesiones bastante raras. Pero yo creo que aquí la importancia es que se trata de un paciente joven, ¿no? Y cuando tú a un paciente joven le comentas que tiene un tumor en el páncreas, ¿no? Esto genera ansiedad, genera preocupación, ¿no? Y eso es lo que realmente genera más importancia en este paciente, porque bueno, si es un paciente de 20 años, entonces probablemente tenga por lo menos unos 40, 50 años más de vida, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Entonces, a mí por lo menos si es un paciente que tiene una lesión en la cola del páncreas, ¿no? Yo creo que es importante evaluarla en un consenso, ¿no? Una junta multidisciplinaria y evaluar la preferencia del paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, sabes que a mí no es un tumor que tenga un riesgo como el IPMN o como el MCN, ¿no? Pero bueno, no es algo que muchos pacientes son jóvenes que pueden tener cirugía y que deciden hacer esto, ¿no? Especialmente si tienes una lesión no tan grande en la cola del páncreas, pues bueno, principalmente una resección de la cola con esplenectomía, digo, no es una cirugía tan invasiva, ¿no? Como un Whipple, ¿no? Como otro tipo de cirugía, ¿no? Especialmente una persona joven, ¿no? Y hay pacientes jóvenes que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero seguir como otro tipo de lesiones, ¿no? Que quieren seguir dándole seguimiento a esto y es complejo. Y hay otros pacientes que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero que ya me quiten esto, ¿no? Entonces, no sé, Enrique, ¿qué te ha pasado? Porque son personas jóvenes, ¿no? Y que realmente esto les genera una preocupación, pues que se entiende, ¿no?
Sí, en general resección. Vamos, todos los casos que yo he conocido han ido a resección. Perfecto, y justo era la última pregunta para Enrique, ¿qué hacer? Y pues el tratamiento parece que no lo dejan claro, ¿no? Es la resección de la lesión y típicamente es en un sitio fácil de quitar. No me queda más que agradecer a Enrique y a Sergio por esta brillante participación en los podcasts de la Sociedad Mexicana de Gastro. Me da mucho gusto que Enrique haya aceptado de una manera tan amable y tan fácil para platicar con nosotros. Es difícil luego que tengamos en estos espacios a un experto como Enrique, que es incluso uno de los que publica las guías europeas. Agradezco mucho tu participación y Sergio, querido amigo de toda la vida, muchas gracias siempre por ser tan amable y participar en estos podcasts. Espero que este podcast sea de mucha utilidad para nuestro público y espero en algún futuro, si tenemos otro tema de páncreas, poder contar con su participación. Muchas gracias. Ha sido un gran placer, de verdad. Gracias, Luis. Gracias, Enrique. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.